Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Enfoque Cimarrón, un programa de análisis, reflexión y mucho diálogo sobre diversos temas del acontecer social en Baja California, en México y también a nivel internacional cuando los temas lo ameritan. El día de hoy queremos dedicar este espacio para reflexionar un poco sobre lo que ocurrió en el 2019. Estamos cerrando este año y estamos a la víspera de entrar a uno más. Y han sucedido cosas muy relevantes para el país y para el Estado que vale la pena retomar y reflexionar y también pues, dialogar un poquito sobre lo que se puede esperar para el 2020, ¿no? Hablar sobre algunas proyecciones que ya se tienen en algunas instituciones y ver cuál es lo que puede esperar Baja California, lo que puede esperar México con respecto a los temas económicos, a los temas sociales, a los temas de seguridad, en fin. Yo creo que va a dar para un análisis interesante y para ello me acompaña Roberto Fuentes y Héctor Macías, ya conocidos de todos ustedes, y le enviamos un saludo a Carlos Moreira que no pudo acompañarnos. Vamos a hacer un corte y regresamos de lleno al programa. Se acerca el cierre del 2019 y con ello el fin de una década, los primeros 20 años del siglo XXI que han marcado cambios significativos no solo para México, sino a nivel internacional. Los aspectos económicos, políticos y sociales han marcado de manera significativa este 2019. Y en un balance general, los hechos significativos que marcaron una pauta para una serie de cambios son: primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su llegada al poder significó un cambio radical al encabezar el primer gobierno de izquierda en la historia del país, que el siglo actual solo había transitado por la alternancia entre los partidos Revolucionario Institucional, PRI, y Acción Nacional, PAN. México ha recibido a miles de migrantes y con ello enfrentar la situación de su estancia y tránsito a Estados Unidos por nuestro país. Hasta noviembre de 2019, más de 2.800 mujeres murieron asesinadas en México. Solo 726 casos fueron tipificados como feminicidio, según cifras oficiales, situación que ha provocado movilización social de grupos feministas que reclaman justicia por parte del gobierno. Uno de los hechos más significativos por afectar a una comunidad de Culiacán, Sinaloa, fue el tiroteo que duró más de 8 horas entre miembros de una banda de narcotraficantes y las fuerzas de seguridad mexicanas al capturar a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán, así como una fuga de entre 20 y 30 reos del penal de Aguaruto dentro de Culiacán. Debido a las acciones violentas y enfrentamientos, autoridades del gobierno de México decidieron liberar a Ovidio Guzmán el mismo jueves. La decisión recibió comentarios desfavorables. Sin embargo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó que la decisión se tomó para salvaguardar la vida de los ciudadanos de Culiacán. Especialistas del sector privado revisaron a la baja las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto de México para 2019 de 0.50%, en agosto a 0.43%, en septiembre según una encuesta realizada por el Banco de México, Banxico. Para el cierre de este año se espera que la inflación general se ubique en 3.08% frente al 3.31% estimado en agosto, y para 2020 la expectativa pasó a 3.49%, considerando que la inflación se basa en el índice de precios al consumo. Pese a los pronósticos de organismos nacionales e internacionales, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene que el país crecerá un 2% en 2019 y logrará un promedio anual de 4% durante su sexenio, que culminará en 2024. Bien, pues sin duda este ha sido un año importante para México, un año donde se ha estrenado una nueva administración de un partido o de un movimiento más bien que no había participado en las elecciones en México porque no existía, y también la llegada de un gobierno de izquierda con una vertiente social más fuerte y pues con mucha expectativa, ¿no? En general para la población, porque fue un gobierno que ganó en el ámbito electoral con un porcentaje muy, muy amplio, lo cual habla de la confianza que inspiró en la sociedad y también habla quizás del desgaste también ya de las opciones
previas que habíamos tenido en el gobierno de una administración federal que dejó un ambiente y un récord en tema de corrupción muy fuerte, que polarizó, bueno, no tanto, más bien hizo consenso al interior del país sobre ese tema en particular, y la entrada de un gobierno, pues obviamente que puso como principal elementos, tanto en la campaña y como ya en el ejercicio del poder, pues el tema del combate a la corrupción, el tema de también combatir la inseguridad, o se habló más bien de apaciguar el país o generar paz al interior del país, y también se habló o puso en la expectativa de los ciudadanos el mejorar el bienestar, sobre todo de los grupos más rezagados, de los grupos más vulnerables. Habló y señaló que el presidente en esta administración se debía de poner primero a los pobres por el bien del país. Así que quisiera pues iniciar con esa reflexión, ya un año de esta administración que ha dejado a la sociedad, qué posicionamiento, o más bien cuál es el balance, si pudiéramos señalarlo, de este primer año. ¿Se está cumpliendo con los compromisos que se hicieron a la población, o hay temas donde no está encontrando los mecanismos adecuados para tener los resultados esperados? Y me gustaría empezar por el tema de la seguridad, porque el tema de la seguridad, en mayo de este año, cuando dimos a conocer el programa de Enfoque Cimarrón, pues iniciamos precisamente con el tema de la seguridad, con datos muy alarmantes para el país y para el Estado, sobre todo en el tema de homicidios por cada 1,000 habitantes, que era muy elevado, y ese fue el tema con el que iniciamos. Y me gustaría precisamente a ver cuáles son las reflexiones, qué tanto ha cambiado después de un año de esta administración el tema de la seguridad. ¿Seguimos igual? ¿Seguimos peor? O digamos, si ha tenido algún resultado esperado por la sociedad en términos positivos. Bien, los datos que se manejan a partir de información oficial del gobierno federal, es evidente que la tendencia de homicidios por cada 1,000 habitantes se ha mantenido a la alza, ¿no? Es decir, el país es más violento que nunca. De mantenerse ese ritmo, terminaríamos 2019 como el año más violento desde que se tiene registro. Que todo indica que así va a ser. Ahora, ¿ha habido avances en este tema? Pues si viéramos exclusivamente ese dato, claramente sería que no ha habido avances. Adicionalmente, tenemos 2 eventos muy mediáticos, muy dramáticos, que han marcado, digamos, la percepción general de la ciudadanía. Por una parte está lo que pasó en Culiacán, y por otra parte lo que pasó con la familia Levarón en un periodo muy corto de tiempo. Por otra parte, se construyó el mecanismo por el cual se supone el gobierno actual pretende combatir esta problemática, que es la Guardia Nacional, que es, digamos, el mecanismo o la fuerza pública que enfrentará este tipo de problemáticas. Se les dio un marco legal que le permite operar. Básicamente está constituido por elementos de lo que es el ejército. Están formando nuevos cuadros para ir sustituyendo con una visión más civil. Entonces, ya el mismo presidente ha aceptado indirectamente el poco éxito que ha tenido en este corto periodo de tiempo. Pide un año más para ver resultados positivos en esta materia. Mi opinión personal es que el presidente ve este fenómeno, el fenómeno de la inseguridad, como un fenómeno estrictamente social, que se combate con programas de tipo social, ¿no? Las becas para jóvenes, para adultos mayores, y seguramente a un tipo de delincuentes, a un tipo de personas que con este perfil será suficiente eso. Pero hay que entender, yo creo que digamos, el negocio del narcotráfico es un negocio global, ¿no? El cártel es muy rentable. Y muy rentable, ¿no? Entonces, digamos, las ganancias que ofrece esta alternativa no van a ser en ninguna circunstancia más atractivo recibir una beca. Entonces, yo creo que debe haber 2 estrategias. Una, para combatir las necesidades sociales, que deje de proveer a estos cárteles con, digamos, los jóvenes dispuestos a participar en estas actividades ilícitas, y eso sí se logra a través de programas sociales, mejor educación, becas, ¿no? Una revalorización de la sociedad, si queremos verlo de esa manera, pero también debe haber una estrategia que combata las grandes ganancias
Y hemos planteado aquí en este programa, lo planteamos en el programa con el que iniciamos, que alguna estrategia podría ser el tema de la legalización, por ejemplo, ¿no? Podría ser una ruta para, digamos, mermar esas grandes ganancias, o otras, ¿no? Que es el combate directo. Pudiéramos entonces señalar que la estrategia que ha seguido la administración federal pues ha sido incompleta, por así señalarlo, digamos, bien en el sentido de que está buscando atender los problemas sociales que pueden favorecer, las causas más bien, que pueden favorecer el tema de la delincuencia, pero por otra parte no, o al menos no ha sido exitoso en una estrategia más agresiva, sobre todo con el tema financiero de los grupos que inciden en la violencia en México, ni tampoco una estrategia de combate, digamos, así más directo. Héctor. El tema de la inseguridad indudablemente es uno de los grandes pendientes de la nueva administración. No hay que olvidar que fue uno de los grandes problemas que heredó, junto con la corrupción, los dos grandes problemas. Y creo que la propuesta que ha hecho el nuevo gobierno de atender la problemática de la inseguridad se ubica más en una perspectiva de mediano y largo plazo. Y creo que ya se dieron cuenta que el problema es no solamente más grave, sino también más complejo de lo que se pensaba. Hay muchos factores asociados. Sin embargo, bueno, a los primeros pasos que se han dado, por un lado, la creación de la Guardia Nacional, tendríamos que visualizarla precisamente en esa perspectiva de mediano y largo plazo. No es algo que va a dar resultados de forma inmediata. Porque no hay que olvidar también que una buena parte del problema de la inseguridad no solamente tiene que ver con grupos criminales, sino también con el sistema de impartición de justicia, que hemos dicho también es un gran pendiente que tenemos en el país, de hacer una depuración, de hacer una reforma, ¿sí? que contribuya y camine junto con la parte de la Guardia Nacional para ir creando una estrategia mucho más eficiente y mucho más sólida. Por otra parte, también no hay que olvidar que está la iniciativa de darle más atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera. Es una propuesta que está en el Congreso, porque es una de las formas también que se pretende, una forma en la que se pretende atacar el problema, justamente en el corazón financiero de estos grupos criminales. Y atender las causas sociales me parece que para cualquier gobierno debe de ser una tarea ineludible. Siempre atender, ¿sí?, los problemas desde sus causas en la sociedad. Porque sabemos que problemas como esto generan una descomposición enorme, tremenda, que afectan a todos los ámbitos de la vida en la sociedad. No solamente a quienes consumen, por ejemplo, drogas, a quienes distribuyen, sino también el entorno, ¿sí?, de cualquier persona, de cualquier familia, de cualquier grupo. Porque terminamos de estar a merced de la inseguridad. Y yo creo que resulta alarmante o preocupante, diría yo, que además de que vamos a cerrar el 2019 con el mayor número de homicidios, ¿sí?, que se tiene registro en el país, en todo, al menos en todo lo que va del siglo XX y parte del XXI, no hay tampoco que perder de vista que lugares que antes se suponía la criminalidad no iba a permear tanto, o se suponía que algunas ciudades como la capital del país estaba hasta cierto punto blindado, hoy es un escenario, ¿sí?, muy, muy claro de la inseguridad, que se traduce no solamente en asesinatos, sino también hemos visto cómo ha ido a la alza la extorsión, como formas también de inseguridad y de criminalidad. Yo creo que ahí estaría el gran pendiente que tenemos este año en la inseguridad. Y siempre nos centramos en el tema de narcotráfico, ¿no?, porque es lo más impactante, lo que más llama la atención, lo más mediático. Pero la encuesta nacional de victimización también muestra que la ciudadanía en general se siente más insegura. No solamente el narcotráfico, los homicidios, que digamos que es la máxima expresión de la inseguridad, sino ya en sus ámbitos, ¿no? Ellos miden digamos, la percepción de inseguridad a nivel estatal, ¿no?, cómo sientes en tu estado, en tu ciudad y en tu colonia. Y en esos tres indicadores, digamos, tres niveles de
geográficos, por llamarlo de alguna manera, el ciudadano por medio de Baja California y del país se siente cada vez más inseguro. Pero creo que eso se explica en parte también, no del todo, pero creo que sí se explica en parte por lo que comentaba. Cuando uno no ve instituciones eficientes que respalden, ¿no?, al ciudadano, creo que eso aumenta efectivamente la inseguridad, ¿no? Ya sabemos que uno de los... O la percepción. O la percepción de inseguridad, sí, efectivamente. Sabemos que uno de los grandes problemas en lo que tiene que ver con la impartición de justicia es el alto nivel de impunidad que hay en nuestro país. Y creo que eso sí está directamente relacionado con la percepción que pudiéramos tener la mayoría de la población de sentirnos no protegidos. Porque sabemos que en un momento dado, bueno, lo escuchamos en las noticias, pueden detener a alguien incluso de alto impacto y a los meses, semanas, estar fuera. E incluso jueces señalados, ¿no?, de ser cómplices en muchos casos de este tipo y otros, para que esto permanezca como un gran problema. Ahora, Y lo que más preocupa, nada más dándole un punto más a lo que dice Héctor, es que según el presupuesto, ¿no?, de federal, el presupuesto que va a la Fiscalía ahora, que es la encargada de impartir justicia, disminuye con respecto a 2019. Es decir, 2020, los recursos con los que va a contar la Fiscalía son menores a 2019, pero también con respecto a 2018. bueno, y aprovechando ese comentario de Roberto, ¿no?, de lo que señala ya de una disminución en el presupuesto para, pues, un punto importante en el tema de la justicia en este país, y también lo que hemos visto en el año, ¿no?, lo que hemos visto en el año con la creación de la Guardia Nacional, lo que acaba de señalar Héctor, de ampliar las capacidades a la Unidad de Inteligencia Financiera para poder incidir quizás más en el tema financiero del narcotráfico en particular. Y obviamente los indicadores y los resultados que hemos tenido en el año que lo van a posicionar como el año con mayores índices en el tema de la violencia de México. Dada la complejidad del tema de la inseguridad, pues no era un tema que se esperaba que se resolviera en el primer año de la administración, o sea, es un tema que requiere su tiempo. Lo que habría que reflexionar es si vamos o no en la ruta correcta, es decir, ¿cuáles serían las expectativas que pudiéramos tener como ciudadanos para el 2020 en función de lo que hemos visto, de lo poco o mucho que se ha anunciado con respecto al 2020? Si pudiéramos, como ciudadanos, pues esperar que en el 2020 pues tengamos un resultado diferente a lo que ha sido en el 2019 y que, digamos, ya tendría la capacidad el gobierno de poder revertir esta tendencia en el tema de inseguridad que está viviendo el país, o no se ven condiciones para poder... No sé si vaya a haber un resultado distinto, pero lo que sí es un hecho es que en estos momentos la ciudadanía comienza a desesperarse sobre este tema. Y eso puede inevitablemente llevar a un gobierno a sentir una presión por dar resultados inmediatos. Insisto, creo que lo que se ha planteado ahorita de atender las causas sociales, eso lo tenemos que ver en una estrategia, como una parte de una estrategia de mediano y largo plazo. No se va a resolver, porque también este tipo de criminalidad tiene una base social, tiene un arraigo, y eso no es fácil de revertir. Entonces, efectivamente, si el planteamiento es, por un lado, decir, hay quienes dicen, pues hay que aplicar la ley lo más estrictamente posible, lo que incluye el uso de la fuerza del Estado en todas sus manifestaciones. Y por otro lado tenemos una estrategia que dice, pues no podemos apostarle únicamente al uso de la fuerza, sino tenemos que combatir las causas sociales. Yo creo que ante esas dos posiciones, que son las que han estado enfrentadas en la discusión, en un escenario ya de presión, de desesperación de la gente, pues quizá yo creo que tendría el gobierno que ser más explícito en cuál es la estrategia de corto plazo. La de mediano y largo plazo me parece que está más o menos clara, ¿sí? Atender las causas sociales. Pero la pregunta que queda en el aire, ¿qué va a pasar en tanto eso se va revirtiendo gradualmente? ¿Cuáles van a ser las reacciones sociales si, digamos, no se logra revertir esa tendencia, ¿no? Porque estamos cerrando el año ya, como lo señala Héctor, con cierta ya desesperación social que ya,
generó una primera manifestación. Y que incluso se ve en los niveles de aceptación del presidente, parece que eso afectó la última medición, una vez que él presentó su informe, su primer informe de gobierno. En las mediciones hubo una disminución del menos 10% de la aceptación. Sigue siendo alta, Sí. lo cual habla de que todavía hay confianza y creo que no podría ser de otra forma por las décadas que tuvimos de un sistema altamente corrupto que propició precisamente estos niveles de inseguridad y donde insistiría que el problema de la inseguridad como se ha desarrollado en México no se va a solucionar de un año. Sí, claro, eso es muy complejo. Requiere tiempo. Creo que depende de cómo analicemos este nuevo gobierno, ¿no? Porque si nos creemos o si analizamos a partir de esta narrativa de que es un cambio de régimen, ¿no? De que es un cambio no solamente de gobierno, sino de perspectivas, de todo esto que es la narrativa oficial del gobierno. Entonces, 1 año, 2, 3, 4, pues no son suficientes para evaluar este cambio de rumbo, porque llevamos 30 años de neoliberalismo. Entonces, el primer gobierno de izquierda mexicano en este siglo, entonces sí sería injusto evaluar el desempeño considerando 1 año o 2 o 3. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si esta narrativa de cambio de régimen no es efectivamente un cambio de régimen? Tendríamos que ser más estrictos en su evaluación. La pregunta es, ¿estamos o no ante un cambio de régimen? En lo económico yo diría, en el tema de seguridad pareciera que no, porque más el combate frontal se da a través de la Guardia Nacional y es muy similar a lo que se venía haciendo. Lo que podría ser diferente es el tema de los programas sociales. Pero creo que ahí hay que aprender a entender que hay 2 tipos de criminales, ¿no? Los que están ligados a esta red global, que los programas sociales van a no tener ningún tipo de efecto. A excepción de que tal vez le puedan quitar probablemente mano de obra, por así señalarlo, ¿no? Probablemente, ¿no? Pero ni siquiera estoy tan seguro, porque creo hacerlo que hacerlo más difícil. Y el otro tipo de criminalidad, que es aquellos jóvenes que efectivamente quieren superarse y ocupan ese pequeño impulso y que seguramente en mediano a largo plazo va a tener efectos positivos. Esas 2 criminalidades son muy diferentes. Entonces, los programas sociales atacan al segundo tipo o intentan inhibir el segundo tipo de criminalidad, totalmente plausible, deseable, hay que seguir impulsando. Pero el otro tipo de criminalidad, ¿cómo se combate? Podemos sacar el cañón, ¿no? O el arma más grande. O podemos transitar hacia una medida de regulación de la droga, que es finalmente lo que solucionaría, en mi opinión, estos grandes rendimientos que ofrece este tipo de drogas, ese tipo de negocios. Cuando se habla de atender las causas desde un punto de vista social, no hay que olvidar también que la gente busca empleo, ¿no? Quiere encontrar un trabajo, oportunidades de educación. Y lo que hemos estado observando, por ejemplo, en el caso de la inseguridad, es que está afectando la creación de empleos e incluso los que ya existen, ¿no? Muchas empresas están a merced de la inseguridad. Entonces, esto se vuelve un círculo muy complicado. Le elevan los costos. Nadie dijo que iba a ser sencillo, ¿no? Sí. Eso se me hace que es claro. Y es donde también debemos de poner la atención, no solamente atender la inseguridad como una cuestión estrictamente judicial o únicamente por una causa o bases sociales o factores sociales, sino también tendríamos que ver, por ejemplo, lo económico. Lo económico es justamente lo que quería tratar con el tema del cambio de régimen, porque se me hace que esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Estamos o no en un cambio de régimen? Bueno, si quieren, yo creo que ya hemos dialogado un tiempo importante sobre el tema de la inseguridad, o seguridad, así como lo quieran ver, que va a seguir siendo un tema muy importante en la agenda de este país, que pues seguramente vamos a seguir hablando y que ojalá pues se encuentre la estrategia adecuada para empezar a revertir pues este tema que lastima mucho a la sociedad mexicana. Pero quiero hacer una pausa para regresar ahora con el tema económico, ¿no? Con respecto al año pasado, igual. Con respecto a los 5 años anteriores, mejor. Es más estable la economía. Yo vivo de mi pensión y pues me va más o menos bien, no salí tan mal, ¿no? Que digamos. Pues me fue igual que el año pasado, no vi ninguna mejora, pero tampoco vi ningún retraso, yo creo que me fue igual.
Al principio del año me fue muy bien, pero mientras fueron pasando los meses, fue disminuyendo un poquito lo que es lo económico. Va a mejorar, definitivo. Definitivo. Las condiciones económicas están dadas. O sea, es nada más que empiecen a trabajar. O sea, hay que darle tiempo al tiempo. Pues. Estar activo, más bien estar siempre activo, porque pues, es lo mejor que hay para uno de mayor. Bueno, yo creo que haya más cursos en cuanto a los profesionistas de forma gratuita y a lo económico, pues que haya más fuentes de trabajo para poder percibir mejores sueldos. Pues hay un poquito más de oportunidad como para personas con carrera trunca, y quisiera que en 2020 hubiera un poquito de lugares donde tengan como pues esa apertura, ¿no? A trabajar en un lugar aunque no tengas como la carrera completa, si es trunca, obviamente. Seguir en la política que tiene de estar quitando la corrupción en el gobierno, ¿no? Si logra reducirla, ya no eliminarla, sino reducirla, no sé, a un 20%, estás hablando de varios miles de millones, ¿eh? Bueno, pues yo pienso que para la gente joven que es activa, pues debería de haber en qué ocuparse. Por ejemplo, escuelas, pues, dependiendo de qué nivel tengan de estudio, pero que estén activos siempre en algo. He escuchado, pero nada más he escuchado que hay falta en los hospitales de medicamentos y que de medicinas, incluso de doctores, en los de gobierno. Yo creo que deberían contratar más médicos especializados porque hay mucha gente esperando todavía una consulta. Siento que aquí es donde se tiene que ver un poquito más como a futuro, ¿no? Porque siento que no han estado haciendo bien el trabajo de como el agua, la electricidad, quizás también un poquito como las vialidades, como que vean un poquito más planeado las cosas, porque si nos está afectando a nosotros. De acuerdo a los factores que están en la economía local e internacional, pues se antoja así como crecer la empresa, pues. ¿Sí? Tengo una empresa, entonces poco a poco hay que irla creciendo. Centros para recrear, para estudiar, para superarse, hacer algo, estar activos. Acciones, me gustaría trabajar más en lo altruista, ayudar más gente en mi carrera, que es abogado. Si nos unimos un pequeño grupo de personas que hacen cosas similares, pero a la vez diferentes, como digamos, yo estaba en mercadotecnia y si me junto con alguien de comunicación y otro de artes, podemos hacer algo juntos. Creo que hay que vernos un poquito más como comunidad. Bien, regresamos a la mesa de diálogo sobre un balance sobre lo que ocurrió en el 2019 y lo que podríamos esperar en el 20 con respecto a México, y buscaríamos cerrar haciendo lo mismo pero para Baja California. Bueno, me gustaría ahora entrar al tema económico, ¿no? Teníamos también que cuando se hizo la transición a este nuevo gobierno, pues generó también expectativas, sobre todo en el tema de bienestar, de mejorar las condiciones de bienestar de los grupos más rezagados en este país. Y por eso la administración pues, ha diseñado una serie de programas que pueden ser debatibles, que a lo mejor los mecanismos de operación no son los más adecuados, pero que está buscando de transferir recursos a los grupos más vulnerables de México. Pero lo que hemos tenido en términos generales del país es que tenemos un año de crecimiento prácticamente cero. Un año de crecimiento cero en un entorno internacional sí complejo, en algunas economías también con decrecimiento, pero a manera general, al final de cuentas, un escenario internacional con una tasa de crecimiento de 2.6, un escenario regional para América Latina de 1.7 y que entonces nos ubica en un análisis, y si lo quisiéramos ver comparativo, pues en un país con tasa de crecimiento cero y por lo tanto no con el resultado esperado dadas las condiciones que se tuvieron en este año, ¿no? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó a México? ¿Qué es lo que no se hizo? ¿Qué es lo que sí se hizo? Y bueno, cerraríamos como también viendo cuáles pueden ser las perspectivas para el 2020. Roberto. Yo lo dividiría, digamos, en lo bueno y lo malo, ¿no? Y lo feo si queremos anexar algo más. Lo bueno creo que fue el tema del tipo de cambio. Una vez que gana el presidente López Obrador, se estabiliza. Dos, eso implicó bajos niveles de inflación. Estamos en el objetivo del Banco Central. El último dato salió apenas hace unos días,
menos de 3% en inflación, eso es bueno. 3.06. 2.97, según en noviembre, me parece. En noviembre, de octubre era 3.06. Hace unos días. Eso es algo positivo, bueno. Otra cosa positiva creo que es el ímpetu que se le ha implementado al tema del salario mínimo. Creo que es algo positivo. El salario promedio del IMSS se ha incrementado como consecuencia del impulso al salario mínimo, y si eso le sumamos baja inflación, creo que es también algo positivo. En términos reales, el poder adquisitivo de los trabajadores se ha incrementado. Sin embargo, el ritmo, ahí empezamos un poco a lo malo, el ritmo en el que están generando empleo formal ha disminuido en México, y también en entidades como Baja California, que eran las que generan más empleo formal por el tema de la maquiladora. Otra cosa que veo no tan positiva, más al lado negativo, tiene que ver con algo que una oportunidad desaprovechada, en mi opinión, tiene que ver con la posibilidad de una reforma fiscal que no se hizo. Entonces estamos ante un gobierno que ha utilizado como bandera el tema de la austeridad, lo cual creo que todos percibimos como algo que se tenía que haber, o necesario tenía que haber hecho. Sin embargo, para un gobierno de izquierda, mantener un presupuesto sin deuda y no ampliando el poder de acción del gobierno a través de instituciones, ¿no?, más allá de los programas sociales, creo que es algo que se podría haber financiado a través, si no querías deuda, a través de una reforma fiscal, lo cual no se hizo, y el presidente ha dicho que no va a hacer eso en los primeros 2 años. Algo bueno y malo, creo, es el tema de la inversión. Por una parte, los inversionistas extranjeros ven a México como una isla de estabilidad relativa en comparación con Bolivia, Colombia, Brasil, ¿no?, entonces, Chile, ¿no? Entonces, se ha visto como al país como una isla de estabilidad, lo que ha incrementado la inversión extranjera en los primeros 3 meses de este año, 3 trimestres, perdón, los primeros 9 meses, en 8%. Eso es positivo. Lo feo creo que tiene que ver con la inversión tanto privada como pública, nacional. Ahí, de los últimos 12 meses que tenemos registro, solamente 3 ha habido crecimiento con respecto al mes del año anterior. Es decir, 9 de los últimos 12 meses ha habido un decrecimiento en la inversión fija bruta del país, que independientemente de lo que uno quiera, qué ideología económica tenga, la inversión es central para el tema de crecimiento y, por supuesto, para la redistribución. Hay indicadores positivos. Sabemos que el crecimiento fue cero. Eso ya lo confirmó el INEGI, y es muy probable que todo el año cerremos el año con crecimiento cero. Las perspectivas para 2020 es de apenas 1.1%, por debajo del promedio mundial, ¿no? Porque el argumento que se ha utilizado es que estamos creciendo poco porque el mundo está creciendo poco. Bueno, es cierto. La perspectiva para el siguiente año es crecimiento de 2.7%, sin embargo estaríamos en 1.1%. Que si seguimos la historia reciente, siempre se hace un pronóstico en diciembre, y el ajuste siempre ha sido a la baja, nunca hacia arriba. Y de nuevo, eso es bueno o malo en términos generales. Si definimos que efectivamente es un cambio de régimen, si es un cambio de 180 grados, entonces sería injusto, ¿no?, o sea, hacer estos comparativos, porque es un cambio de régimen, entonces tenemos que darle más tiempo al cambio. Pero si no lo fuera, entonces estaríamos ante una situación bastante problemática. Héctor, ¿algún comentario al tema? Pues es otro de los grandes pendientes, al menos en el primer año de esta nueva administración. Se había prometido un crecimiento anual de 4%. Este año fue prácticamente, como ya se señala, nulo. Y sin embargo, también coincido que a pesar de ello, los resultados en aspecto económico no son tan catastróficos como pudiéramos pensar, ¿no? Hubo una estabilidad cambiaria, que era muy común que cuando había un cambio de sexenio, lo primero que aparecía era una devaluación. Aquí no hubo ninguna devaluación, eso habla de una cierta estabilidad financiera. La inflación se mantuvo contenida, ¿sí? Ya por muchos años México ha hecho una tarea importante al respecto de mantener esa contención de la inflación. Yo creo que efectivamente, a pesar de que hay un entorno mundial que no ha sido favorable, yo creo que sí hubo algunos aspectos que favorecieron a México.
principalmente uno, y que eso hace que no fuera tan drástico la afectación económica. No estoy diciendo que estamos bien, pero creo que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, México fue uno de los que se benefició, al menos en estos meses, porque muchas de las inversiones se redirigieron al país y también se amplió la posibilidad de exportación. Sin embargo, una de las limitantes para que esto no pudiera tener un impacto mayor fue la falta de ratificación del Tratado de Libre Comercio, que ya parece que por fin pudiera, antes de que finalice este año, cerrarse esa nueva firma del Tratado de Libre Comercio, y que siempre será un factor que pueda generar un impulso a la economía de México, sobre todo lo que tiene que ver con exportaciones. No hay que olvidar que más del 70%, 80% de nuestras exportaciones va hacia Estados Unidos. Es decir, es un mercado importante y eso también nos puede ayudar a entender la desaceleración económica en nuestro país. ¿Sí? No exportamos al ritmo que se esperaba. Sin embargo, hubo estas atenuantes, como la que señalo, la oportunidad que se abrió de incrementar en algunos rubros las exportaciones a Estados Unidos por la guerra comercial con China. Pero yo sí creo que también hay otra cosa que el próximo año tendríamos que ver con mayor claridad, cuáles van a ser los efectos que va a tener ya en la economía de la población, la manera en que este año manejó el gobierno federal la inversión pública, principalmente sobre todo lo que tiene que ver con compras, donde se señala ahí que hubo ahorros importantes, pero también hay datos que demuestran que hubo un subejercicio importante en algunos rubros y que eso habrá que ver hasta qué punto impactó este año en el crecimiento económico y cómo eso va a verse reflejado en un crecimiento del próximo año. Las perspectivas que yo vería para el 2020 en la economía de México es, creo que continuará una estabilidad macroeconómica, es decir, un tipo de cambio relativamente estable. La inflación seguirá estando relativamente contenida, como lo ha hecho por las políticas que sigue, pero sí creo que la inversión pública, si queremos que haya un crecimiento mayor en nuestro país, tendrá que ser más clara esa inversión. Yo quiero, aprovechando el comentario de Héctor, para entrar al tema de las perspectivas. Yo creo que efectivamente dos de los factores que explican con mayor importancia el no crecimiento en este país tiene que ver, por una parte, quizás un sector privado que está a la expectativa buscando si le da o no le da la confianza a esta administración, dado que se plantea pues, un cambio total de régimen en el tema económico. Y pues, algunas acciones de inicio del gobierno federal, como fue la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues generó cierta, digamos, desconfianza, por así señalarlo, ¿no? Yo creo que estamos ante un sector privado que está apenas queriéndole agarrar confianza a esta nueva administración y que, por lo tanto, pudiera ser que el próximo año tuviéramos un ritmo diferente en el tema de la inversión privada en México. También otra variable efectivamente es la caída de la inversión pública, que no es nueva, o sea, la inversión pública viene cayendo desde las administraciones pasadas. Pero bueno, hay proyectos debatibles, proyectos que a lo mejor algunos no convencen, que están dentro de los proyectos de infraestructura del gobierno federal, que no tuvieron el flujo en este año. Vamos a pensar que tal vez fue también la parte del aprendizaje de esta nueva administración, que se están ahí acomodando, que duraron algún tiempo en acomodarse ahí las piezas claves y por lo tanto pudiéramos tener un año más favorable para detonar la inversión pública, ¿no? Dado que hay agenda, al menos en el tema de la inversión pública, está el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, está el proyecto de la refinería Dos Bocas, está el proyecto del Tren Maya. Al final de cuentas, nos guste o no nos guste, pero es inversión pública que puede detonar y por lo tanto hay agenda y pudiéramos esperar tener un resultado más favorable en el tema de la inversión pública. Sin embargo, la perspectiva
no es alentadora, es una tasa de crecimiento solo 3, inclusive 3 puntos menos que la que se proyectó en el 2019. El escenario internacional sigue siendo muy similar, salvo que hay una variable que creo que le abona también a México, que es el tema que para todo indica que se ha logrado destrabar el tema del TEMEC, y eso le da mayor certidumbre al tema de flujos comerciales y que puede todavía incentivar más el crecimiento en las exportaciones de México y algunos estados, como los del norte, poderse beneficiar de esas nuevas condiciones. Bajo ese contexto, digamos, habría que esperar un mejor año, en el tema económico del 2020, dado que también puede ser que estas políticas sociales mejoren, sean quizás más efectivas en el tema de hacia dónde se dirigen y lleguen a donde tengan que llegar y tengan los resultados que está esperando que se tenga por parte del gobierno federal. Bajo ese contexto, digamos, tendríamos un escenario para esperar mejores condiciones que el 2019, o será un 2020 muy similar a lo que vimos en este año. Bajo ese contexto, ¿no? Un crecimiento de 1.1 es mejor que un crecimiento de 0%, por supuesto. Sin embargo, creo que hay algunos indicadores que demuestran que más allá del crecimiento cero este año, ha habido efectos redistributivos importantes. Uno es el índice de tendencia laboral a la pobreza. Es cuánto ocupa un ciudadano para comprar la canasta básica alimentaria. El porcentaje de trabajadores que no les alcanza ha disminuido. Entonces eso es un indicador positivo de una política, por lo menos da indicios de que la política redistributiva está funcionando. No lo sabemos todavía porque no hemos medido todavía el tema de pobreza, pero hay algunos indicios. En el sentido de las obras, la inversión requiere, según yo entiendo, confianza como una parte importante, pero también demanda. Creo que los programas sociales lo que pueden impulsar es la demanda de bienes y servicios para las empresas locales. El TEMEC sin duda va a dar certidumbre al mercado, a las empresas extranjeras que exportan. Pero yo creo que a pesar de la incertidumbre que existía, ellas seguían exportando y seguían creciendo porque el mercado de Estados Unidos, la economía estadounidense estaba creciendo. Entonces, más allá de si se aprobaba o no el TEMEC, eso era un indicador positivo. Adicionalmente, en el tema global, la probabilidad de que haya una recesión en los próximos 48 meses se ha disipado. Entonces, el mercado global para este tipo de empresas, sumado a lo del TEMEC, puede sí ayudar a que haya mayor inversión extranjera directa, pero eso yo creo que no era el problema, porque de inicio este año la inversión extranjera directa estaba creciendo. Entonces, la población ocupada en las CIMEX estaba creciendo. Entonces, va a ser más positivo el siguiente año para ese tipo de empresas. El problema es para las empresas nacionales, que yo creo que estaban acostumbradas a una dinámica diferente, ¿no? Y al subsidio. Y al subsidio o al tráfico de influencias, ¿no? Entonces tal vez ese aprendizaje ya se dio este año. Y entonces ahora sí vamos a entender cómo funcionan las nuevas condiciones. Las nuevas condiciones. Entonces tal vez eso sí pueda ayudar a que los inversionistas tengan mayor confianza o ya sepan las reglas del juego y ahora sí empiecen a invertir. Yo insisto en que algo que tendríamos, la inversión pública, si no se tienen los recursos, se puede endeudar el país. Podríamos incrementar la deuda para hacer la inversión en los sectores estratégicos. Lo que a mí me genera dudas son los proyectos, ¿no? Dos Bocas, el aeropuerto, eso. Entonces, porque no tienen el efecto multiplicador que pudieran tener otros, ¿no? Porque no, volvemos a lo mismo que yo planteaba en el inicio, ¿no? Y perdón por ser reiterativo, pero hablamos de un cambio de régimen. Y en lo económico es muy sencillo, o cómo se instrumenta cómo se instrumentó el mentado neoliberalismo. Pues, ¿qué era? Comercio internacional. Eso lo seguimos teniendo y lo seguimos impulsando con el TEMEC. El tema de una disciplina fiscal sigue siendo el caso para este gobierno, ¿no? De hecho, lo presume el hecho de que no se endeude. Y un gobierno ligero, ahora le decimos austero, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Y obviamente cobrarle pocos impuestos. Entonces, digamos, ¿cómo se operaba el neoliberalismo? Sigue estando presente y creo que hasta con mayor impulso en este gobierno, al grado de ser muy austero en algunos proyectos sociales, ¿no? Pero en el gobierno en general. Entonces, yo creo que por ahí podría haber un instrumento
Ya el presidente ve la posibilidad de abrir las APPs para financiar obras de infraestructura. Otra podría ser endeudar, que el Estado se endeude. Ahorita las tasas de interés internacionales están bajando, entonces podría ser otro mecanismo para, y los locales también, para financiar las infraestructura, ¿no? Que eso podría dar un impulso adicional a la economía el siguiente año. Yo no vería un año Es diferente. peor. ¿Lo miras peor o no peor? No lo vería, Es que si no es cero, ¿no? Puede ser peor. no lo vería peor. Ah, bueno, eso es bueno. Y no porque diga que este año fue peor. Ya dije que dentro del contexto y el escenario internacional me parece que la economía, aunque no creció, Tuvo mecanismos compensatorios, ¿no? Sí, creo que sí. creo que amortiguó el país bien esa crisis. Claro que lo deseable siempre será que haya crecimiento, que haya inversión amplia, que haya creación de empleo directo. Eso es lo que siempre vamos a estar esperando en lo económico, no solamente los gobiernos, sino los ciudadanos, que se creen esas oportunidades. Yo esperaría que este próximo año, sobre todo la apuesta que ha hecho esta nueva administración de ser muy eficientes en el gasto, yo creo que a eso responde el retiro de subsidios en ciertos rubros, pero también los recortes. El programa de austeridad tiene que ver no solamente con decir va a haber menos presupuesto, es también vamos a gastar mejor con Es ahí donde tengo menos. duda. Es ahí justamente donde está la Entonces, duda. lo que tendríamos que esperar, o lo que podríamos esperar, y eso estaría por verse, es si va a tener ya un efecto en la economía el próximo año, que debiera ya empezar a verse de lo inmediato, a diferencia del problema de la inseguridad, que es un problema de mediano y largo plazo. En este aspecto de la economía tendríamos ya que ver el próximo año un efecto directo, ¿sí?, de los programas de austeridad y de eficiencia en el gasto. Eso es a lo que está obligado el gobierno el próximo año. Y la inversión pública sigue siendo hasta el momento en la mayoría de los países el principal motor económico. Si un gobierno invierte, O uno de, ¿no? uno de los motores, pero yo diría uno de los principales, va a generar empleo, el empleo va a generar consumo y el consumo va a también generar crecimiento. Entonces es un círculo que se va alimentando. Si no hay inversión, si no hay creación de empleo, va a estar muy complicado el asunto. Y si a eso agregamos estos problemas que estamos señalando de inseguridad, pues vamos a tener una situación muy complicada, muy compleja. Pero yo creo que al menos las medidas que ha tomado el gobierno me parecen acertadas, algunas de ellas, sobre todo recortar gastos en ciertos rubros como estos subsidios que se daban anteriormente de manera muy amplia, inhibían precisamente la producción o la eficiencia en la producción, ¿no? Porque podía garantizarse un precio, se tuviera o no se tuviera la producción, ¿no? Entonces, eso no siempre es positivo para el crecimiento de la economía. Claro que siempre será positivo para quien lo recibe, pero no necesariamente para el crecimiento de un país, ¿no? Entonces, yo esperaría un año similar y con una ligera mejora en el crecimiento. Bien, pues ahí están los comentarios con respecto a este tema de la economía de nuestro país. Vamos a hacer un último bloque y regresamos con el tema de la corrupción. Quizás la bandera más importante con la que el presidente pues encauzó su campaña electoral fue el tema del combate a la corrupción. Esa fue quizás también la que más rentabilidad política le generó, porque supo venderlo y supo generar también la confianza en los mexicanos como un presidente que sería honesto. Y ha hecho algunas acciones con el tema del combate a la corrupción. Tenemos a una exsecretaria del gobierno de Peña en la cárcel, tenemos el seguimiento de uno de los presidentes de Pemex, que se le está dando un seguimiento que no han podido llevarlo en este caso a prisión, pero que tiene un procedimiento abierto. Y también hay otros casos quizás de menor rango que también han estado señalados y que hay seguimiento. Es decir,
intención se ha visto, ¿no?, en el tema del combate a la corrupción. No ha surgido tampoco ningún caso directo, ¿no? A nivel federal. A nivel federal, por supuesto, a nivel federal. Directo o muy cercano al presidente, salvo el caso de algunas de estos delegados en las entidades federativas, donde sí ha habido ya señalamientos con el tema de la corrupción, pero creo que se sigue percibiendo, al menos como un gobierno federal, que sí es honesto, y la figura presidencial sobre todo sigue percibiéndose honesta, digamos. Pero ¿ha sido suficiente? ¿Era lo que esperaba el país, la población, o quizás esperábamos mayor actuación por parte del gobierno, dado que la administración pasada pues dejó mucho tema de dónde darle seguimiento? Pero también se entiende que esos procedimientos llevan su tiempo, desgaste y a lo mejor pues eso también es parte de lo que hemos visto, ¿no? Pero ¿cuál sería el balance en este tema en particular? Bueno, en mi opinión, creo que lo que mencionas al final es muy cierto. El presidente se puede haber entrampado en combatir la corrupción previa a su gobierno, y lo que iba a enfrentar iba a ser a todo un sistema, a todo un grupo de involucrados, defendiéndose legalmente, destinando recursos públicos a la forma de a construir estos, digamos, expedientes, y no solamente eso, sino ataques extrajudiciales, tal vez mediáticos, ¿no?, que iban a interrumpir, a hacer muy trabajoso su gobierno. Yo creo que él decidió, y lo ha dicho públicamente, dejarlo pasado y combatir la corrupción a partir de su gobierno hacia adelante. Y creo que no es un tema menor considerar que ahora el presidente, la percepción ciudadana y las encuestas sí lo demuestran, que tenemos un presidente honesto. Es algo que yo no recuerdo haber percibido desde que le da seguimiento a los presidentes, o tenías una idea general de los gobiernos federales. Y creo que es algo no menor que el presidente sea honesto y se perciba como honesto, pero es sin duda insuficiente. Creo que no es eso lo que se ocupa en un país con una problemática de la corrupción tan profunda como la tiene este país. Entonces yo creo que la deuda que falta y se puede construir, no significa que no se haya logrado ese objetivo, es construir instrumentos, instituciones que más allá del presidente combatan la corrupción. El presidente le apuesta mucho al tema de valores, al tema moral, al tema ético, ¿no?, que ahora ya se acabó porque lo digo y porque ahora todos los mexicanos van a dejar de ser corruptos. Creo que está muy bien como un esfuerzo, ¿no?, como la voluntad, un voluntarismo, pero tiene límites. Y creo que ahí es donde se puede trabajar todavía, ¿no? ¿Cómo creamos los mecanismos institucionales para combatir la corrupción desde siguiendo el ejemplo de la escoba, ¿no?, barrer, cómo le hacemos para que esa escoba sea cada vez más fuerte y tenga mayor alcance, ¿no?, más allá del presidente. Y que haya más escobas. Y que haya más escobas y que, no sé, ¿no?, y que las escaleras no sean tan anchas, no sé, ¿no?, siguiendo este ejemplo, pero ese es el tema pendiente. Héctor, ¿cuáles serían tus comentarios? Se han dado pasos graduales para ir combatiendo este problema. Es un tema igual complicado, muy arraigado, y que en mi opinión no se va a combatir solamente poniendo en la cárcel a 2 o 3, 4, 5 personajes que pudieran meritar la cárcel. Yo creo que el problema de la corrupción es sistémico, es sistemático, es parte de un sistema. Pero sí ayuda, ¿no?, el tema de poner 1, 2, 3 en la cárcel, porque mandas la señal de que no va que también esos personajes de alta esfera, pues también pueden llegar a pisar prisión si no actúan correctamente. Claro, el problema creo es que metes a unos, pero luego en tu equipo cercano o en los gobiernos regionales hay personajes. Creo que el problema no es meter a unos. Meter a muchos. No, el problema es que no salgan. Ese es otro tema. A la brevedad. Creo que ese es el punto. Y volvemos de nueva cuenta al sistema judicial, ¿no? Porque puede haber alguien que se enriquezca, ¿no?, de manera escandalosa. Y desafortunadamente en muchos casos hemos visto que no queda más que en eso, en un gran escándalo.
¿no? Y la riqueza acumulada de manera ilícita ahí sigue. Cuando digo que se han dado pasos graduales, bueno, no hay que olvidar que ya se mandó una iniciativa para tipificar como delito grave la corrupción. Es un paso. Otro que ya comentábamos, darle más atribuciones a la unidad de inteligencia financiera, incluso para poder fiscalizar en el extranjero cuentas y congelarlas. Eso puede ser un paso importante. Creo que también el hecho de que que el propio presidente, como ustedes comentan, sea un ejemplo de que difícilmente podemos señalarlo como alguien corrupto, ¿sí? Puede ser también importante, pero en el tema de la corrupción todavía nos falta mucho. No, por supuesto. En nuestro país. Creo que otro paso gradual importante es que siempre hablamos de corrupción, hablamos del gobierno, ¿no? Y sin duda es una de las fuentes principales o participantes, pero también acá es una reforma que castiga a las empresas, por ejemplo, que emitan facturas fantasmas. Entonces, y eso no es una corrupción del gobierno, sino de la iniciativa privada. Eso creo que es importante. Sí, pero eso hablo de un sistema, ¿no? De un sistema político donde todos los actores forman parte. Entonces, yo creo que en ese aspecto de la corrupción, pues hay un largo camino que recorrer. Me parece que estas primeras medidas, pues, pueden alentarnos a pensar que en el mediano y largo plazo podemos ir disminuyendo este problema. Yo no creo que sea un problema que se pueda eliminar del todo. Y no porque pueda yo decir como alguien pudo haber señalado en algún momento esto es cultural. No, es tan arraigado el asunto, o sea, es tan sistémico que se tiene que trabajar en muchos niveles, ¿no? En muchos niveles. Y creo que esto es una labor de ir desmontando gradualmente los mecanismos tan arraigados que propician, promueven la corrupción. Entonces, ahí creo que los pasos iniciales que se han dado pueden dar alguna señal. Sé que puede ser muy tentador para muchos sectores de la sociedad el que siempre nos muestren alguna cabeza, decir aquí está, pero eso no va a resolver de fondo el problema. O sea, estoy de acuerdo en que es necesario que paguen quienes han cometido esos delitos, pero no decir que con alguien que se exhiba o como un trofeo, decir ya se va a acabar la corrupción. Eso no es combatir la corrupción. Y creo que esa ha sido una práctica de años anteriores, de decir, pues aquí está esta persona, ya está en la cárcel, pero pues el problema no solamente sigue igual, sigue peor, ¿no? Decimos, ¿dónde está la solución? Entonces, pero si hoy en día se encarcela a alguien, pero además hay la certeza jurídica de que esa persona no solamente se le está haciendo un juicio justo, sino que va a pagar por ese delito que es grave, me parece que vamos por la ruta correcta, ¿sí? Y esperar. Roberto, ¿algún comentario para cerrar con este programa que hemos dedicado sobre la reflexión del 2019? Bueno, más allá de los temas que abordamos, creo que sería importante pues, agradecer al equipo de producción, a ustedes, pues esta oportunidad, ¿no? De iniciar este proyecto Enfoque Cimarrón. Creo que es una experiencia que, pues, nueva para mí, que me enriqueció de manera muy importante, y esperemos que en 2020 sigamos con este proyecto, ¿no? Perfecto. Igual agradecer la oportunidad de participar en este espacio de diálogo, de análisis, y esperar que en el 2020 pues nos vaya a todos mejor, ¿no? Al país, a la sociedad, al programa, claro, también, por supuesto, y creo que habrá mucho material para seguir dialogando, para seguir reflexionando sobre esto y muchos temas. Entonces creo que ahí estaremos pendientes de lo que suceda. Agradecer al público. Bueno, pues yo quiero cerrar agradeciendo en primera instancia a todo el equipo de producción, a Concepción, que es nuestra productora y que nos organiza aquí las sesiones en Enfoque Cimarrón, y por supuesto a todos los jóvenes que la han estado apoyando. Agradecer a todos los invitados que hemos tenido a lo largo del año en Enfoque Cimarrón y que han aportado desde sus reflexiones y sus enfoques. Y agradecer también a la institución que dio la oportunidad para abrir este espacio. Y sobre todo agradecer a usted, a nuestro público, estudiantes, profesores, público en general que nos han seguido en estas transmisiones. Esperamos que haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado
y por supuesto desear que el 2020 sea un año pues, mejor para todos, sea un año mejor para el país, en el tema de seguridad, en lo económico, en lo social, en todos los aspectos, y sobre todo también esperar que a la población y a nuestros seguidores de Enfoque Cimarrón pues nos vaya bien y que regresemos con mucho entusiasmo y muchas ganas de seguir adelante y haciendo las cosas bien. Muchas gracias a todos y unas excelentes fiestas navideñas. Nos vemos en enero.